Hola, buenos días. Espero que hayan amanecido muy bien. Siempre hay que dar gracias al Señor por un nuevo día. Hoy vamos a leer y a reflexionar en Juan, el capítulo número 6, versos 16 al 21, el cual dice: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Es un relato muy corto, pero su contenido es tan significativo y profundo para la vida. Este acontecimiento también lo relatan Mateo 14, 23 al 36 y Marcos 6, 47 al 56. Los discípulos en la barca, pero sin Jesús. Eso es lo que relatan los versos 16 y 17 del Evangelio de Juan, cuando dice: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Esta señal aconteció después de la multiplicación de los panes y los peces. La gente, más de 10,000 personas, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Jesús, entendiendo que iban a apoderarse de él y hacerle rey, hizo que sus discípulos entraran en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Una vez despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar él solo. Los discípulos en la barca. Versículo número 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Varios de los discípulos eran expertos en navegación, y el mar estaba en calma. Aparentemente todo iría bien, aún en la oscuridad de la noche. Sin embargo, lo inesperado llegó. El mar, agitado por el viento, hacía grandes olas. La seguridad de la barca era amenazada terriblemente. Remar se volvió muy fatigoso e inútil. Perdieron el rumbo de navegación. La distancia y la hora ya no eran normales. Según Juan, habían remado como 25 o 30 estadios, aproximadamente 5,5 kilómetros. Lo normal era que en el lado norte del mar navegaran entre 2 o 3 kilómetros de la orilla. Sin embargo, en este caso el viento había alejado la embarcación varios kilómetros al sur. Cerca del centro del lago, claramente se ve que fueron arrastrados por las olas. Sus esfuerzos por mantener el rumbo eran inútiles. Según Mateo y Marcos, eran cerca de las 3 de la mañana. Los discípulos reciben a Jesús en la barca, versos 19 al 21. En medio del embravecido mar, los discípulos vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Algo extraordinario e impresionante estaba sucediendo delante de sus ojos. Jamás nadie había caminado sobre las aguas, así que la reacción de ellos pareciera lógica, humanamente hablando, y tuvieron miedo. Aunque el pasaje da la idea que reconocieron a Jesús, verlo caminar sobre el mar les produjo turbación y pensaron que era un fantasma y gritaron de miedo. Las palabras de Jesús: Yo soy, no temáis. Jesús tiene la autoridad y la solvencia para decir: Yo soy, no temáis, porque Él es Señor de la noche
es Señor de los vientos y es Señor del mar. Además, Él vio el afán y la inutilidad de los discípulos. Marcos dice, y viéndolos remar con gran fatiga, vino al rescate de ellos. El resultado. Entonces, según Juan, con gusto le recibieron en la barca. Su situación era desesperante y todos sus esfuerzos inútiles. Jesús era su salvación, su única salida. La barca llegó enseguida a la tierra a donde iban, dice Juan. Algo extraordinario se describe en este texto. Por la brevedad en que se expone, no nos permite apreciar que otro milagro sucedió. Estaban aproximadamente a 5,5 kilómetros y les había llevado unas 7 horas llegar allí. Y de pronto Juan dice, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Esto es, llegó inmediatamente al momento que recibieron a Jesús en la barca. ¡Qué maravilloso! Cuando Jesús es reconocido como el Salvador, todo cambia al instante. Te conviertes en un hijo de Dios. San Juan 1:12 dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibes la vida espiritual y eterna. Primera de Juan 5:12 dice, al que tiene al Hijo, tiene la vida. Dejas de ir en camino de condenación en el momento de creer en Jesús. Juan capítulo 5 y verso 24 afirma que quienes creen en Cristo no vendrán a condenación. Con razón, Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Espero que reconozcas tu necesidad de Cristo y le recibas en tu vida. Esto cambiará tu vida ahora y por la eternidad. Les deseo un excelente día. Bendiciones.